Vamos a empezar con una oración. A ver, Mónica, ora. Ya. Amado Padre Celestial, bendito seas, Abba Padre, por este día, por esta tarde tan bonita que el sol está un poco más brillante, más calorcito de lo normal. Gracias por este clima bonito que nos has regalado hoy. Gracias por esta reunión que estamos aquí en tu nombre, Padre, que tú permites. Queremos honrarte, queremos aprender cada vez más de ti, que tú sigas siendo el centro de esta reunión. Y te pido, Padre, que nos instruyas, que nos des discernimiento para poder entenderte cada vez más y sobre todo para poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Bendito Padre, te pido que seamos canales de bendición a otras personas, que cada día podamos crecer espiritualmente, Padre, para agradarte, bendecirte y glorificarte. Gracias, Padre, por esta reunión y háblanos hoy, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Seguimos con el ciclo de controversias, porque son aquellos temas en los que son pocos tratados o poco entendidos, y derivado de ellos se crea una serie de conjeturas, de ideas, que no es propio para los tiempos que vivimos, en el cual debemos estar debidamente capacitados, instruirnos desde la palabra, recordar que somos también soldados y tenemos que estar en todo terreno, avanzando y ayudando a la gente en todas las áreas. Ese es nuestro papel, nuestra responsabilidad. Como dijo Yeshua, que eso es lo que nos toca a nosotros. Mayores cosas haréis en mi nombre, porque yo voy al Padre. El mismo ministerio que él desarrolló es el cual nosotros debemos desarrollar, también en cuanto a los ámbitos que él tocó. Y fruto de ello es que vamos a tomar una expresión que está contenida en el Salmo 91, concretamente en el verso 5, que habla sin temor al terror nocturno. Y hemos visto, y a través de muchos casos, que hay muchas vidas que aún están bajo ese temor o terror nocturno en sus diferentes facetas y formas, que ese temor ha sido alimentado desde los primeros años, producto de una falta de prudencia de corte familiar en algunas expresiones. Así que este tema, sin temor al terror nocturno, en realidad es un taller de capacitación que con la ayuda de todos vamos a desarrollar en dos partes, dada la vastedad del tema. La idea es conocer y capacitarnos frente a situaciones que de todas maneras se van a presentar porque están escritas y debemos recibir todo el consejo del Padre, cuál es su voluntad. Entonces, vamos a empezar diciendo que esta situación del terror nocturno no es de motivo general para todas las personas. Ocurre en algunos casos. No es algo que se encuentra de todas maneras presente en todos. Es el Padre quien determina estas situaciones y hay razones desde el mundo de la luz y hay razones también, y eso vamos a estudiar desde el mundo de la oscuridad, para que algunos hechos o eventos acontezcan en el ámbito familiar y personal. Y es una cosa seria porque a veces se derivan enfermedades que no tienen un diagnóstico, puesto que no se sabe con qué se está luchando, donde la persona pierde peso, u otros que tienen una situación de opresión en cuanto a la mente o no tienen una tranquilidad en torno a lo que podría ser su dormir en sus diferentes facetas. Vamos a ir conociendo poco a poco y esta es capacitación. Entonces hay una serie de herramientas que el Padre nos ha dejado que tenemos que nosotros asimilar, entenderlas y emplearlas con sabiduría. No es un tema para esquivarlo, no es un tema para ponerlo debajo de la alfombra, no es un tema que no se pueda hablar,
es un tema que se debe hablar más bien. Como dijo el Mesías, ¿no? Ustedes expulsarán, pisotearán escorpiones, serpientes y escorpiones. Así que, damos la bienvenida también, Shalom, mi hermana, Paula, hermana ¿qué tal? Paula, que también ya está. ¿Cómo estás, mi hermana? Que ya se une con nosotros en la transmisión. Señalaba al principio, mi hermana, que este es un taller de capacitación en 2 fases. Vamos a empezar con un diagnóstico, vamos a analizar los casos, vamos también a ver las herramientas que tenemos, y en una segunda parte vendrán lo que son las conclusiones. Le estaba señalando que no es un tema para que sea escondido debajo de una alfombra, esquivado o convertido en mito, porque no se trata. Al contrario, la palabra es clara y nos aconseja, y vamos a encontrar los versículos que nosotros, y aunque no son experiencias que se darán en la vida de todos, sino de algunos, pero sin embargo, si no se dan en ese caso de esas experiencias, tenemos que estar facultados para poder aconsejar, para poder instruir. Y más cuando las situaciones y las penumbras del temor y del miedo atrapa a la humanidad, y otro reino de sombras y de oscuridad va a tratar de acentuar su presencia que va a ser autorizada y permitida, y por lo tanto vamos a tener que aconsejar bajo situaciones bastante delicadas en lo que a la historia compete. Vamos a conocer por qué se da esta sensación de pánico o de miedo a veces en las noches, y qué es lo que lo fomenta, porque hay esa inseguridad, ¿no?, frente al temor de la noche, porque hay esa sensación de no poder conciliar el sueño, porque hay perturbaciones que se suscitan a esas horas. Entonces vamos a ir de menos a más, avanzando tocante a ello. Porque de no ser sanadas en esos ámbitos, situaciones, y son cosas que a nivel de las congregaciones se hablan a voz baja, ¿no? Se hablan a voz bajita, casi comentándose en algunos rincones, pero no se expresa y no se enseña abiertamente. Y entonces vemos que hay casos, nosotros conocemos casos específicos de personas atrapadas por años en un sistema de telaraña de oscuridad, y donde los hijos sufren y no logran desarrollarse, puesto que como es un tema prácticamente tabú y no se enseña, salvo que en algunos seminarios, etcétera, y no es de conocimiento hacia todos como debiera ser. Decía que de no ser sanadas de tal condición, las personas manifiestan una falta de equilibrio, una inseguridad. Cuando arriba la noche, por ejemplo, o se apersonan a sus casas llegando del trabajo y sienten cierto resquemor de entrar porque viven solos. Es lo que Yahweh nos dice en el Salmo 91:5, ¿no?, que describe y hace un diagnóstico de ese terror nocturno, que Él nos puede librar y nos va a librar. Esta situación de espanto, de pánico, de terror, así, con esa expresión lo dice la Escritura, de terror nocturno, se da tanto en los adultos como en los niños. En ambos casos se dan, siendo estos últimos, los niños, los más sensibles y perjudicados de la situación, porque no pueden expresar lo que viven, o una cosa grave, no le creen lo que dicen, y por ahí vienen algunas profesiones tipo psicología, que tratan de derivarlo hacia otro tema que no es el punto, como diciendo que necesitan compañía, etcétera, cómprele una mascota, pero eso no va a solucionar el problema de fondo. Así que ahí los niños son los que tienen esta situación de una falta de comprensión por parte de los adultos. Y la finalidad del maligno con el temor de la noche, con sus invitados o entidades que pueda traer, ¿cuál es? Es para someter al hombre a un reino del miedo,
quitarle esa solvencia espiritual, que no crezca. Y para ello, uno de los métodos que usa es el desánimo y el miedo, causarle miedo. Hoy vemos como, por ejemplo, a nivel mundial el miedo es un arma poderosísima y ha causado estragos y lo sigue haciendo. Tales invasiones de ese mundo de las tinieblas, cuando se dan, ya entrando en materia, al ámbito de nuestro hogar, y de esto se escuchan historias, ¿no? Historias familiares alrededor de la mesa, y a veces se comenta jocosamente cosas que deberían tratarse con seriedad. Se activan por derechos legales que le son concedidos a un mundo abyecto, a un mundo bajo. Y en el caso de los niños, ¿por qué les llega a ellos? Es como consecuencia de la rebeldía de sus padres, en donde los representantes de este mundo de tinieblas se sienten con derecho también de tocar la otra generación. Incluso cuando los mayores mueren, se van contra la descendencia de él o de ella. Independientemente a los factores, el hombre, incluso estando ya despierto, dado que, y no necesariamente de noche, ya que él es un ser espiritual, es sensible, y algunos desde el mundo natural, sin ser creyentes, pueden percibir tales presencias, tales manifestaciones, que en menor o mayor grado lo sienten, y algunos hasta los ven, como sentirse, por ejemplo, observados. Y entonces el hombre no, en lo natural, no hace falta ser creyente, en el hombre natural no es totalmente inmune al desarrollo de este tipo de situaciones o de actividad espiritual que se da en su entorno. ¿De dónde están aprendiendo las personas a lidiar con todo esto? Lamentablemente por cable ven historias, pero el problema es que siempre en esas historias el ser humano es la víctima, no sabe cómo lidiar o salen corriendo de aquí para allá. Bienvenido, hermano Moisés, que también se une a la transmisión. Entonces estábamos comentando que con respecto a ese terror nocturno que señala el Salmo 91:5, donde la gente no ha sido instruida, incluso gente no creyente lidia con esto, con cesaciones y observaciones. Ahí están los testimonios y los programas que se dan por cable. Pero en muchas incluso de las historias que se tejen de la vida real y que luego son mostradas en la televisión, vemos que la familia es afectada o terminan por irse de las casas, o no saben cómo lidiar. Hasta se ha visto que cuando se convoca a autoridades religiosas también son las primeras en correr, porque entre el dicho y el hecho y frente a lo que tienen que enfrentar, una cosa es saberlo en teoría y otra cosa es estar capacitado para hacerlo y enfrentarlo. Es algo que lo conocen de oídas, pero cuando ya llegan al terreno de los hechos y ven situaciones irregulares que se dan en esa familia o en ese hogar, entonces hemos visto también por televisión casi cómicamente que son los primeros que luego de hacer un rezo o una oración ya quieren buscar la puerta e irse corriendo o salir en tercer en su auto, ¿no? Dejando a la familia con un problema. Y la familia ya no recurre a personas que conozcan de las escrituras, sino ya comienzan a emplear a otro tipo de, digamos, entre comillas, profesionales que juegan con lo paranormal, y ellos, como no han recibido la instrucción bíblica, están recurriendo desesperadamente a quien le pueda ayudar. Y eso es lo lamentable, porque debieran haber recurrido al ámbito de las escrituras, donde se trata profundamente estos temas y donde no debería darse esas situaciones que vemos por televisión, donde la familia está oprimida y no sabe cómo lidiar con esto porque es nuevo, no se le ha enseñado, no hay la seguridad, no hay la solvencia para enfrentar estas cosas. Y esta inseguridad ha sido fomentada desde la niñez, no solo por la privación de los conocimientos bíblicos tocante a este tema específico, sino porque vamos en este taller, que es de dos fases,
taller 1 y taller 2 en el próximo Shabbat, así Yahweh lo permite, vamos a conocer lo que el Padre ha dispuesto para nosotros. Creo que alguien quería intervenir, ¿no? ¿O sí? Allá. Entonces, señalaba que tenemos que ir haciendo un diagnóstico. Primero vamos a hacer un diagnóstico de las situaciones que se enfrentan. La inseguridad al momento de dormir, el querer dormir con la luz encendida, otros que no pueden dormir. No son cosas menores, porque eso afecta incluso en el cuerpo físico, en el desarrollo intelectual, en la tranquilidad emocional. Entonces, a menos que tengan el televisor prendido o prenden la radio para sentirse en compañía, porque se sienten indefensos en la noche. Y no son pocos casos, son muchos casos, y creyentes también, que ya que nadie los ve, recurren a ese tipo de situaciones artificiales a fin de sentirse un poco más seguros y lidiar con este tipo de situaciones cuando en una casa se dan algunos fenómenos extraños, producto de que de pronto alguien ha vivido ahí y ha dejado ese tipo de presencia atrás como una estela. De ahí que vamos a estudiar este tema de acuerdo con lo que la Escritura nos va a mostrar. Lo penoso es que la persona que enfrenta esto sin la capacitación adecuada, sin el conocimiento bíblico que está y fue privado, va a sentirse que no tiene la seguridad, hay una situación de indefensión frente a lo que es el mundo espiritual cuando ocurre o viene desde el ámbito de las sombras. Su seguridad interna ha sido amenguada, ha sido reducida. Entonces se muestran indefensos y por eso recurren a estas salidas artificiales. ¿Por qué? Porque temen verse atacados, temen verse perseguidos, otros pasan por experiencias más fuertes, y estoy seguro que si uno empieza acá entre los presentes a revisar las experiencias de cada uno a nivel familiar, encontraríamos testimonios de todo aquello que puede ser incluso ver sombras o soñar con insectos o con demonios que los persiguen en pesadillas, y eso, a todo ello se llama esa persecución desde el mundo de las sombras que se dan, y incluso los niños no pueden conciliar el sueño producto de esa perturbación que sienten en sus vidas. Y mientras más se sienta indefenso la persona, mientras más inseguridad tenga, más ventaja tendrá por tanto el maligno sobre tal persona y sobre la familia entera. Porque si ya se ha instalado en la vida de la familia, si ya se ha instalado el pánico, lo que llama Salmo 91:5, ese terror de la noche en su vida, lo cual va a ocasionar una inestabilidad en las emociones y en los sentimientos para con los demás inclusive. Habrá, por lo tanto, una falta de equilibrio en el trato con los demás. Se va a poder percibir que hay un problema que no se quiere comentar porque se teme y no se habla mucho porque van a creer que estoy loco o no me van a hacer caso y no puedo quedar, ya que ¿a quién le voy a decir? ¿No? ¿Quién me va a querer? Entonces, por eso que se suele no comentar. Y así queda por años esta situación donde el reino de las sombras sigue ganando terreno frente a esto. Entonces, todo ello allana el camino al príncipe de las tinieblas para poder colocar un yugo de opresión sobre la familia, sobre todo ser humano. Por otro lado, como dijimos, sí. Cuando en algún momento que se pueda, yo quiero contar una experiencia que hace poco pude presenciar. Qué bueno.
A ver, cuéntale, hermano, ya que estás... A ver, porque no se te vayan los detalles. A ver, adelante. Ya, lo voy a tratar de hacer corto. Ya. Hace un tiempo me invitaron a una sesión de oración. Acá hay una iglesia de hermanos evangélicos. Ya. Y me invitaron a una sesión de oración porque hay una muchacha muy enferma. Entonces, bueno, ya yo fui, yo no sabía realmente cómo iba a ser esa sesión. Entonces pusieron a la chica en el suelo, en medio de la habitación, y hicieron todos un círculo y comenzaron a orar, y la muchacha comenzó a retorcerse y botar un poco de algo así como baba, o sí, baba. Ya. Y estaban haciendo esto los hermanos porque decían que la enfermedad de la muchacha no era una enfermedad, o bueno, lo era, pero era una posesión demoníaca. La chica, ¿cómo quedó después de esto? Bueno, no quedó del todo bien porque no llegó a salir todo eso que le dolía. Al final se metió a su cuarto de nuevo, y tampoco es que después fue a la iglesia o fue a agradecer nada, ¿no? Ya, así de simple. Pero a mí me llamó la atención porque realmente no había visto una cosa así. Ok, mi hermano. Sí, justamente hemos visto también por televisión nosotros ese tipo de situaciones en lo cual no se lidia con la persona, no se trata, porque más vemos que hay más gritos, lanzan algunas expresiones, otros toman Biblias, no saben realmente qué hacer, ¿no? Cómo lidiar con ello. Y se presenta al mundo una situación incorrecta, donde se está gritando y gritando, perdiendo los papeles, pero no hay ese orden. Es prácticamente una caricatura de lo que la Biblia realmente enseña tocante ese punto. ¿Por qué se recurre a lo espectacular, a los gritos, etcétera? Porque no se sabe lidiar con estas cosas, por la falta de un aprendizaje puntual sobre ello. Por eso que vamos a tratar, y con la ayuda de todos vamos a aprender aquí, desde las Escrituras, porque como dijimos al principio, no en todos los casos se va a dar ese tipo de experiencias, es en el caso de algunas personas, no es en todos los casos. Cuando el mundo del mal ve que nosotros, por ejemplo, estamos creciendo, estamos madurando, nos interesa el camino de la restauración, sí puede ser que empiece a verse la necesidad de emplear herramientas más fuertes para tratar de impedir que su dominio que tuvo sobre dicha familia se comience a alejar o a menguar. Entonces busca detener ese proceso de sanación en nuestra vida. No se va a quedar con los brazos cruzados, toda acción genera reacción. Va a querer emplear algunas herramientas para que no haya ese fruto. Y una de las primeras herramientas que tiene para evitar que la persona siga orando en la madrugada o siga buscando el rostro de Yahweh, precisamente es generarle a veces ese tipo de inseguridades de la noche, haciendo sentir su presencia o teniendo algunos sueños recurrentes tipo de pesadilla, para que desista de la acción de seguir buscando el rostro del Padre Eterno. Puede darse también que se vea forzado a emplear herramientas más contundentes del mal para desanimar, mitigar y detener ese proceso de crecimiento en el caso de algunas personas. ¿A quién se lo permite? Yahweh sabe por qué. No es en todos los casos, pero se da. Y ahí están los testimonios. Y otros sí le hacen caso al demonio y ya no oran en la madrugada para no verse en problemas. Y ese capítulo de crecimiento ya lo echan con llave, ya no se meten con esas entidades del mal. Entonces ya dejan de orar, dejan de buscar de madrugada por miedo, y ganó. Entonces ya sabemos quién ganó, y por miedo ya no lo buscan y prefieren estar así que estar en problemas de ese tipo.
Y eso es lo que, para eso estamos nosotros en este módulo 1 de capacitación. Entonces, en dicho camino de la restauración como parte del proceso de crecimiento y madurez en nuestra vida, Yahweh puede permitir que se den bajo su autorización, siempre como en el caso de Pedro. Mira, a Satán ha pedido que seas amaqueado y yo lo he autorizado, por si acaso, yo lo he autorizado. O en el caso, como vemos, del Eterno, cuando habló con Hasatán, no, fíjate mi siervo. Entonces le dijo, está bien, hazlo, pero no te metas con su vida, yo lo autorizo. Se dan situaciones y así, cuando se permite estas autorizaciones, por más que uno declare o decrete, vete de aquí, las entidades pueden decir, a mí Dios me ha dicho que esté, no tengo por qué moverme, estoy bajo la autoridad de Él y su autorización de Él. Así que por más que aquí hagas cualquier tipo de fórmulas, no me voy a mover acá ni un milímetro. Entonces es necesario conocer todo este ámbito de situaciones que se dan y por qué el Padre lo permite, como vamos a estudiar en la mayor parte de las facetas que esto involucra. ¿Por qué ello lo permite? Tocante a esa actividad espiritual. Otros puede darse también en situaciones de sueños, como le dije, visiones, y algunos tienen un discernimiento para este mundo más claro y más fuerte. Pueden desarrollarse en ese camino también de la restauración, y si el Padre así lo permite, con algunos dones, tener palabra de conocimiento para ayudar a otros que viven situaciones difíciles como la que estamos nosotros aquí comentando. Entonces decía que en algunos casos se opta por no querer seguir avanzando cuando el factor miedo le susurra que mejor retroceda. Y finalmente que el miedo le gane la partida una vez más. Mas el Eterno es quien nos dice como mandato, porque sabe que el hombre es voluble, sabe que se puede ser dominado por emociones y por sentimientos, le dice como orden y no como sugestión, no se lo dice como sugerencia, y se lo dijo a Josué, mira que te mando que seas valiente, no temas y no desmayes, te lo doy como mandato, mira, o sea, es decir, mira que esto no es un consejo, esto es un mandato, no te dejes dominar por las emociones, primeramente tienes que mostrar valor, y vamos a ver qué cosa es en hebreo valor. Segundo, no puedes temer. Y tercero, no debes cesar, no debes desmayar, no debes claudicar. Y se lo dijo a Josué. ¿Y qué es ser valiente en hebreo? Esto es clave. Que seas valiente, le dice. Entonces, es la palabra gibor. Y significa, le está diciendo, ¿sabes qué? Mira que te mando que seas un guerrero. Mira que te lo estoy indicando. Y también en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, le dice que somos soldados. Entonces le dice, mira, yo quiero que tú, le dijo Josué, seas un guerrero, gibor, guerrero, que seas fuerte, que seas alguien que actúa desde el poder que yo le doy, eso significa en hebreo, desde el poder que yo le doy, actúa, que seas un esforzado, que no ceses y que no seas de los que retroceden, no desmayes. Todo eso le está diciendo, no quiero que retrocedas, como dice también la Escritura, si retrocediere no agradará mi alma. Y que temas, este gibor significa, tienes que tener en el ánimo el ser audaz. No debes dejarte comer la iniciativa, tienes que avanzar, tiene que estar en ti el ánimo de ser audaz. Este gibor es aquel que afirma sus pisadas, aquel que se consolida y que está resuelto a la acción. Todo eso significa valiente, no temas y no desmayes. En castellano resulta fácil decirlo, pero está diciendo, sé guerrero, tienes que ser fuerte, tienes que actuar desde el poder que tú tienes, desde mí, tienes que no cesar, tendrás que esforzarte, no retrocedas, tienes que decidir ser audaz, así tus emociones no te acompañen, sé audaz, afirma tus pasos, consolídalos y tienes que ser un resuelto a la acción.
no como aquellos que dijo, son gigantes, nos van a matar, y 10 se desanimaron, y 2 fueron audaces, los comeremos como pan. Esa es la actitud que debe primar, y por eso lo da en forma de orden, para que entienda el hombre que no puede ser una víctima de sus propias emociones y sentimientos, con las cuales el mundo de las tinieblas juega como juguetes para hacerlo zozobrar en su crecimiento. La herencia generacional también tiene su papel y también pasa factura. Ahí debemos manejarnos, por ejemplo, con mucho cuidado de hacer o seguir haciendo concesiones despreocupadas al mundo de la oscuridad, aprendida desde prácticas familiares que parecían inocentes, pero que no lo son. Algunas aficiones a estar leyendo, por ejemplo, acerca de ovnis extraterrestres, otras esa afición por ver películas de terror nocturnas, en esa búsqueda de escuchar o ver Kabbalah, buscando secretos ocultos, donde no debe buscarse. Son ámbitos que le llega porque en sus familias lo han practicado y tienen ese deseo y tienen esa inquietud. Entonces, tener cuidado con esas herencias generacionales no alineadas a la palabra, que de ahí no van a encontrar lo que requieren para ser fuertes, ser estables y estar equilibrados. Y si no se actúa rápidamente sobre tal situación y se le permite a las huestes moverse a sus anchas, la factura a pagar puede ser, y de hecho lo es, va a ser muy alta, porque seguirán ahondándose los problemas a nivel personal y a nivel familiar. Entonces, ahí hay una puerta abierta que puede afectar a los descendientes familiares, a los que vengan, no solamente a los presentes, sino a los que vengan. De esta situación que no está solucionada, el príncipe de las tinieblas se valdrá para impulsar acciones, esto es un conflicto, para impulsar acciones para tener al que está cautivo bajo el reino de la noche, ¿no? Entonces, y si lo puede esclavizar toda la vida, lo podrá esclavizar toda la vida. ¿Alguna consulta de los presentes? ¿Sí? Hermana Paula, creo. Sí, señor. A ver, ¿consulta? ¿Pregunta? No. Ya. Ok. Todo bien. Bien, ya, hermana. Entonces, la finalidad del príncipe de las tinieblas es tener cautivos y que sean sus esclavos toda la vida, así como esclavizó a los hebreos durante muchos años, los mantuvo cautivos muchos años. Necesita que eso se dé, que no se liberten, que no crean que puedan ser libres, que no crean que pueden superar este problema, que mejor que sigan durmiendo con la luz prendida, que mejor sigan durmiendo con la radio y la televisión, pero que no lo solucionen y no se adentren para buscar más, que no busquen ser libres. Eso es lo que él busca, lo que él quiere, que no deseen ser libres. Pastor, una pregunta. Sí, hermano. En cuanto a la situación que conté, en cierta forma, no me parece que esté bien que los hermanos vayan pensando, ya, vamos a sacar ese demonio. Y si no sale, es que no tenía fe en la chica. Pero yo creo que el paso previo sería, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y por qué está pasando esto. Ahora, yo no sé si necesariamente era un demonio o de verdad era una enfermedad, porque yo no sé qué lista de enfermedades se puede decir que se deben a una presencia demoníaca, por ejemplo la epilepsia, que algunos dicen que es eso, y qué lista de enfermedades solo son pues problemas del organismo. Sí, mi hermano, efectivamente hay enfermedades que no se debe demonizar todo. Hay que tener cuidado, discernimiento espiritual para hacerlo. Y para ello el Padre nos puede dar ese don de conocimiento que se precisa. Hay gente que tiene ese don de conocimiento. Porque si se va a enfrentar una situación sin estar preparados, con la motivación incorrecta, o van personas que no están en obediencia al Padre,
lo único que van a hacerle al demonio o a la persona es cosquilla. Le van a hacer cosquilla porque no se va a ir y al final van a quedar mal y eso se va a convertir en una situación de forcejeo físico, incluso ante cámaras, ¿no? Y es una situación lamentable que eso se dé, porque así no son las cosas como deben tratarse. Lo único que están manifestando es su insolvencia respecto al tratar estos temas. Porque eso principia, primeramente, si esa persona está rendida a la voluntad del Padre, si tiene discernimiento y conocimiento sobre el particular, y si emplea frente a la situación que ve, si amerita o qué debe hacer concretamente frente a tal paciente espiritual, digamos con ese término paciente. Porque no es cuestión de aplicar lo que si uno se imagina y decir pues solamente como se ve en las películas, yo te reprendo y vete y así de fácil. Pues así de fácil no es. Vamos por eso yendo de a poco a tratar punto por punto. Entonces, la serpiente antigua va a potenciar en el ser humano a lo que más le tiene miedo. Ejemplo, aumentar ese miedo por percepciones de entidades que pueden estar a su alrededor, o si tiene que ver la sensación de como que de alguien mueve cosas, se sienten en la cama, jalar mantas o sábanas, es decir, inquietar para frenar ese desarrollo, o lo que es conocido también en algunos casos como la parálisis del sueño, que se da en la noche, y donde la gente cuenta que no podían ni hablar, ¿no? Es como que toman control de sus cuerdas vocales para que no puedan defenderse, y ahí se dan situaciones recurrentes en muchos, en donde entonces toman o quieren distorsionar la voz para que uno no pueda defenderse en medio de pesadillas, y se ven perseguidos, y es algo que frecuentemente se da. Incluso los niños comienzan a dormir en la cama con los papás, y hay gente que no puede dormir ya sola, y es así como deben pasarse toda la vida. Entonces eso es lo que la Biblia va a venir a mostrar, primeramente por qué ocurre eso, qué pretende, en dónde en qué estado espiritual uno se encuentra, qué puede hacer para enfrentar estas cosas. Porque en cierta manera son experiencias que han sido buscadas indirectamente o consentidas debido a la obra del pecado en ciertas ocasiones en dicha vida. Si se ha preferido pasar buenos momentos en el pecar que en el obedecer a Yahweh. Pecar, ¿qué cosa es? Aparte de lo que conocemos como definición. Pecar es tocar el timbre a la casa de las tinieblas y entrar a la sala. Eso es pecar también. Y solo es cuestión de que alguien de tal mundo salga y reciba a la persona que acaba de llegar, porque ellos ven en todo ello una oportunidad soñada. No en vano el Mesías le dijo, y no peques más, para que no te pase algo que va a ser peor. Entonces, quien busca encuentra. Y luego que no se sorprenda para nada si las entidades de la oscuridad entran en acción, porque él las ha ido a buscar con su pecar. Él les ha ido a tocar la puerta con su pecar. Y lo harán con mucha mayor fuerza, y lo van a hacer con mucha mayor determinación, si quien ha entrado y ha tocado la puerta es un creyente. Porque lo van a hacer ahora con venganza también, con unos sentimientos malignos más agresivos. Fruto de tales desbarajustes que van minando entonces su seguridad, terminan en algunos casos como recurriendo a situaciones artificiales para encontrar paz. Un poco de repente música instrumental, música tranquila, en fin, para poder conciliar y poder dormir. Pero son situaciones que ellos han generado, ellos se la han buscado, porque creen que el pecar no trae consecuencias, y sí trae consecuencias.
La Biblia respecto hacia el diagnóstico, vemos en Salmo 55, vamos a leer Salmo 55, 1 al 5, qué es lo que nos dice, a ver, un diagnóstico de lo que pasa en el alma de las personas. Ahí la palabra, cuando ponemos la lupa correspondiente, nos da a conocer lo que está ocurriendo. Salmo 55, 1 al 5, ¿qué dice? Escucha, Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Hay una voz de enemigo que susurra, que asusta. Por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Me persiguen, actividad. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Entonces, habla de una situación de terror en su vida. Fíjense esa expresión, ¿no? Terror, pánico, incontrolable. Ese terror, ¿qué cosa es un pánico incontrolable? Que es terror de muerte, dice. Terror y temblor vinieron sobre mí y me envuelve el espanto. Me envuelve el espanto. Entonces tiene terror, tiene temblor, tiene espanto. Esa vida está completamente envuelta en el espanto. Es lo que dice aquí en el Salmo 55, 1 al 5. En otras palabras, está manifestando que se le sale el corazón del pecho. El susto lo hace hasta temblar. Constata que realmente está espantado. Se da cuenta. Ha ingresado a su vida el temor que lo espanta. En otras versiones hay aullidos que lo ensordecen y lo persiguen con alevosía. En otras versiones de las Escrituras, me persiguen con alevosía. Terror, temblor, espanto, me envuelve, el corazón se me sale del pecho. Esos son los términos aquí expresados. ¿Y cuál es el mensaje de la oscuridad en relación con aquellos que salen a denunciarlos? A descubrirlos, sus estrategias, incluso bajo un ropaje religioso o de la nueva era. Hay algunos, el mal, dice la palabra, que se esconde como un ángel de luz, se disfraza como un ángel de luz, no desea ser visto. Ellos no se muestran como la maldad en sí, ellos se ocultan, se agazapan, se esconden, se presentan como buenos. Entonces no le cae en gracia cuando el ser humano, y por eso no es tratado en las iglesias mucho este tema, que salgan a denunciarlos, a descubrirlo. Mira, usan esta estrategia, entran por acá, emplean esto, recurren a esto, van a hacer esto. Ese ataque es la muestra de una debilidad de ellos con respecto a ti y no al revés. Y por eso, entonces, cuando alguien o un grupo de personas o de creyentes como nosotros salimos a denunciarlos, no les va a gustar. Es como decir, entonces, si tú te metes con nosotros nos vamos a meter contigo. Es una cosa así. Y para afectar la paz que tienes, y a fin de evitar que nos sigas denunciando y descubriendo. Frente a tales motivaciones que explican a veces, en algunos casos, situaciones de ataque frontal, tenemos que entender que tenemos la paz de Yeshua en nosotros. No la paz que nosotros creamos, sino la paz de Él. Él dijo, mi paz, la que yo tengo, es la que yo doy. Y yo quiero que tú vivas mi paz, no del espanto, no del temblor, no la paz condicionada, no la paz que es solamente en condiciones ideales, no. La paz que yo tengo, quiero que tú la tengas y quiero que tú la vivas, porque yo he vencido al mundo, a todo lo que hay en el mundo, a todos aquellos príncipes, peones y alfiles de la oscuridad, yo los he vencido por completo y quiero que tú tengas esa paz. Entonces, ¿acaso el Mesías perdería su paz frente al ataque de escorpiones y serpientes? Jamás las perdió, las trató con sobriedad, las trató con calma, con tranquilidad. Esa es la paz que nosotros debemos tener y Él quiere que vivamos y nos asegura por tanto esa victoria y esa serenidad en nuestro ámbito, que no corramos,
que no nos escondamos, que no estemos con las luces prendidas, sino que vivamos su paz. Entonces, cuando hay una debilidad en estas materias, es una situación de falta de crecimiento y madurez, que nada se consigue tratando de maquillarlas, sino aprendiendo a ser, como dice en hebreo, mira que te mando que seas un guerrero y que seas audaz. Entonces, como decía, estas entidades oscuras no desean ser descubiertos, por eso es que se mueven entre las sombras. Tampoco desean, entre otras cosas, que se busquen perlas escondidas en la palabra, en la Torá, porque los muestran a ellos por contraste. No les gustan estas cosas, no les gusta que los soldados de Yahweh se adiestren porque hacen estragos a sus planes. Precisa que todos sean unas vírgenes insensatas, imprudentes, dormidas y ciegas. Y en ese ámbito del dormir y de estar ciegas, creo que su victoria ha sido en una amplia mayoría, porque efectivamente prácticamente sobre estas cosas no se hablan, y la única fuente de información llegan por películas que vemos por la televisión o por cable. De ahí su interés en que el ser humano caiga en el pecar, también inducirlo al pecar con el miedo para que retroceda, para irse con todo. Toda esa acción genera reacción. Quiere esclavizar al hombre, quiere someterlo, que no se suelte de su yugo, que no se libere, que crea que él es más poderoso que la fe que lo anima. Entonces, el temor a la noche, con sus entidades variopintas que puedan por ahí circular, es algo que debe ser sometido. No, eso no es una situación, ese temor no es algo con la cual se deba vivir. No puede primar eso en la vida. No se puede tolerar, debe sacársela de la existencia, y con mayor razón en la vida de los creyentes. Es una situación irregular, que no hay que maquillar, sino hay que ver que si es que se tiene, para que sea corregido. Y la Biblia nos muestra cómo hacerlo, ya que el no estar entrenados y el no estar capacitados es lo que crea y retroalimenta ese miedo y alimenta esa inseguridad. Nosotros aquí no estamos hablando de situaciones supuestas, estamos hablando de cosas corrientes que ocurren todos los días. Que la gente no lo comente es otra cosa, pero que está presente epidermialmente en muchos campos de la sociedad, en adultos y en niños. Y a veces estos temas, por el temor que se causa debido a la influencia de películas de terror, es que no se hablan estas cosas. Y aunque, como les dije siempre, no a todos les va a pasar, Yahweh sí decide a quienes les permite que vivan tales hechos y a otros que jamás lo vivirán. Es cosa de Él, es su designio. Pero sí, de todas maneras, la instrucción de lo que vamos a aprender es válida, porque podremos aconsejar, podremos instruir. El adversario de nuestras almas, desde que nacemos, sí se da cuenta de quienes están despiertos espiritualmente desde el nacimiento. Tienen aún dones, tienen talentos, notan la presencia, saben quiénes notan, incluso desde lo natural, la presencia de los emisarios del mal. Hay personas que ya llegan así sensibles, y al mundo del maligno no les es desconocido quiénes son. Incluso se los quiere atraer a ellos para que esos dones y talentos que tienen les sirvan a su reino y no al reino de la luz. Pero ellos se dan cuenta. Entonces es como quien busca a quien devorar, a quien echarle la puntería. Ellos conocen. Saben quiénes pueden ver esa actividad del mundo del mal. Como por ejemplo, hay testimonios que gente que ha visto sombras, o mostrándose de pie tan grandes, sombras tan grandes como un grizzly, por ejemplo, que es lo que a mí me tocó. Estaba con una pareja de matrimonio caminando por la avenida Benavides en Miraflores, y de un momento a otro una sombra del tamaño de un oso grizzly fue a quererme atacar. Entonces yo me tuve que hacer a un lado, y ellos dicen, ¿qué pasa? Porque ellos no veían nada. Entonces son situaciones que se dan de improviso, factor sorpresa,
y que se muestran así. Lo anterior es la razón por la cual desde los primeros años hay personas que pueden comentar desde pequeños que han tenido situaciones con este tipo de experiencia desde los primeros años, y que conforme uno lo va escuchando, ve que a lo largo de su vida hay esa conexión con un mundo espiritual, que hay una sensibilidad especial que debe ser enfocada y desarrollada desde el Ruach HaKodesh y no desde lo que plantea el mundo de la nueva era y sus artificios religiosos. Entonces el dragón sí sabe de ellos, los tiene identificados que son sensibles, los quiere atraer y salen al encuentro de dichas vidas cuando ven que están entrando a una fase de mayor crecimiento espiritual, pero hacia el mundo de la luz, y eso les preocupa, ya que son ellos que por la acción del Ruach en sus vidas los pueden poner en dificultades bastante serias al mundo de la oscuridad, porque van a permitir que opere el Ruach, que opere el Espíritu Santo en su vida, y puede empezar a crecer y a denunciarlos a todos estos emisarios de la oscuridad. Es Yahweh quien nos va a enseñar cómo hacerles frente. No se puede aprender viendo por televisión, sino esa será la gran diferencia a lo que nos ha estado pasando cuando hemos querido recurrir a algunas fórmulas. ¿Cómo enfrentar ello? Este es el motivo por el cual estamos hoy aprendiendo todos juntos, y que el Padre a través de la Escritura y a través de los testimonios nos va a enseñar cómo enfrentar estas cosas que en los días finales se va a acentuar mucho más. Las tinieblas, por su parte, no quiere que todo ello florezca o despierte en nuestra vida. No desea que estos temas sean tratados. No desea que estos temas sean difundidos. Por eso hay esa apatía y hay ese miedo de tratarlos. Entonces, no quiere guerreros en el campo. Los quiere cantando en los coros, pero no quiere guerreros con espada que se le plante a un Nefilim como lo hizo David. No quieren ese tipo de manifestación de valentía. Tratará, por lo tanto, de importunar a la familia para que no se puedan librar del espanto, ¿no? Como vimos nosotros en Salmo, para seguirlos fastidiando y que no levanten cabeza frente a una liberación que buscan. Buscarán que retrocedan, buscarán que no aprendan, van a querer abortar el proceso de consolidación espiritual, de valentía, de audacia. Eso quieren abortarlo de todas maneras, y una de las formas que usarán será el asustar. De ahí que el Padre le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Es una orden, sé valiente. Podrán generar incluso hasta pesadillas, hasta los hijos podrán verse afectados en todo esto, y hasta sonidos o gruñidos se podrán percibir, porque ya son ataques desesperados, y ese es el término, desesperados de ellos, para que se detengan. Y los gruñidos que se podrían escuchar son de animales, pero que corresponden en realidad a las voces de demonios, por ejemplo, que ha ocurrido en la noche. Particularmente los he podido escuchar, gruñidos, también risas burlescas que se dan con el fin de detener ese proceso, de que aborten, de que sigan teniendo esa inestabilidad espiritual, no crezcan, se queden ahí atrapados, y que estas cosas no se difundan. Sin embargo, la palabra sí lo muestra como diagnóstico y nos enseña, y aquí en este taller vamos a aprender todos a ser guerreros, no desde el ámbito que se ha estado difundiendo en los 90, de unos guerreros espirituales con palabras y un conjunto de excentricidades, que no es lo que la Escritura nos muestra. Vamos a ir de la mano con el Ruach HaKodesh paso a paso para consolidar una posición e ir avanzando. Y los que van a tener que retroceder no somos nosotros, sino ellos. Entonces, en sus esfuerzos desesperados, porque hay que entender que lo hacen por desesperación, no porque sean más fuertes, en sus esfuerzos desesperados
podrían generar también pesadillas, ¿no? Y hasta los hijos también van a poder comentar sobre ello. ¿Qué es lo que buscan con todo ello? Buscan acentuar el terror, someter, que queden convertidos en esclavos del miedo, porque ellos se alimentan literalmente del miedo. A más miedo, más fuertes, a más miedo, más crecimiento para ellos. La materia prima de ellos para crecer y estar en las casas y familias es el temor y el miedo de la gente. De eso se alimentan y con el miedo crecen. Pero ¿qué armas tenemos? ¿Qué armas tenemos para empezar? Decirles con claridad, y esto es, por ejemplo, una de las primeras herramientas que tenemos, con convicción, que decirles que yo te reprendo en el nombre de Yeshua. Siempre y cuando, porque si no, no va a funcionar, siempre y cuando haya una vida de obediencia. Si no, lo único que vamos a conseguir de ellos es que se rían en nuestra cara. Porque si no hay una obediencia, ellos van a hacer, o como ocurrió con Pablo, ¿no? Que tuvo esa experiencia de ver que alguno que intentó comprar ese tipo de dones y otros se enfrentaron a demonios y se le fueron encima. No se trata de hacer una declaración de reprensión y tener a la par una vida practicando el pecado. La persona que crea que es cuestión de fórmulas, sin importar la vida de santidad que se tenga, se está exponiendo realmente a un peligro muy grande que, a menos que la misericordia del Padre intervenga, le puede ir muy mal, como ocurrió en las páginas de las Escrituras a la cual hemos mencionado. Entonces, ha llegado la hora de empezar a defendernos, porque como les dije, a través de las Escrituras y profecías, estos fenómenos se van a acentuar, de esas estrellas que caen, que uno vea en el hebreo son estrellas, son estas entidades que caen, porque de acuerdo al escrito está la presencia de ellos en los últimos días será fuerte. Todo ello es parte también de lo que va a significar esa gran tribulación. Mientras caminemos por este mundo, tenemos que estar cerca al corazón del Padre. Será preciso entender que así como hay un reino de luz, hay un reino de oscuridad también, que es malo y violento en sus acciones y que no desea perder territorio de lo que ya ha ganado. Si algo nos está demandando este presente tiempo de prueba, es la preparación. Tenemos que estar preparados. El Eterno seguirá dando visiones y sueños en torno a lo que va a venir. Él nos avisa. Como vamos a ver en Job 7, capítulo 13 y 14. Job, capítulo 7, verso 13 y 14. ¿Qué dice? Cuando digo, mi techo me consolará, mi cama aliviará mis quejas. Entonces me atemorizas con sueños y me aterras con visiones. Entonces acá lo que está diciendo que con respecto a que nos va a dar a conocer a través de sueños y visiones algunas situaciones, tenemos que comentar lo siguiente. Con respecto a las entidades del mal, el Eterno autoriza, así como conclusión, porque ya estamos en los últimos 15 minutos o 20 minutos, el Eterno autoriza la incursión de ellos con un propósito bueno, sano, como ocurrió en la vida de Job y de Pedro. Y también estos seres ingresan a las vidas de las familias, a las familias de las personas, por concesión de derechos que se le entregan a ese reino de la oscuridad. Se sale a buscar con nuestro pecar al reino de la oscuridad. Se les invita a la vida con el pecar, que se cree que es de juego, pero no es así. Entonces, a veces tales entidades buscan asustar cuando interactúan en el mundo humano con otro tipo de manifestaciones.
y que puede ser toque de puerta, movimientos de objetos, llanto de bebés en algún dormitorio, desplazamiento de cosas que se caen, etc. ¿Cuál es la finalidad? Asustar, detener, que no crezcan, que se asusten, y siempre seguirá la palabra: si estamos en obediencia, mira que te mando que te esfuerces y seas audaz, no retrocedas, tienes que ser guerrero. ¿Y cómo se hace un guerrero? En batallas, mirándolas, ¿no? Dice en Hebreos: te haré fuerte en batallas, tendrás que estar en batalla y te harás fuerte. Ese es el procedimiento que él tiene. ¿Y cómo actuamos? Desde la emudá, desde la obediencia, de la certeza, de la confianza. Así nos podremos desplazar. No le fue fácil a David enfrentarse a Goliat y pararse ante él, pero lo hizo, fue audaz, no salió a esconderse. Había la gente estaba escondida alrededor, él se puso al frente. Entonces Satán busca ¿qué cosa? Cimentar el pánico, pretender hacer creer que tiene más poder que el que está viviendo en nosotros, el Padre Jesús en nosotros, la presencia del Todopoderoso. Él quiere dominar a través de una mentira. Yo soy más poderoso que el que está dentro de ti. Eso es una mentira. Y si nosotros se la creemos, si nosotros compramos esa mentira, entonces con nuestro miedo lo alimentamos a él y crece mucho más este gigante. No desea que entendamos en todos sus extremos que mayor es el que está en nosotros, que el maligno que opera en el mundo. Es al revés, es mayor el que está en nosotros. La derrota del mal se acentuará mientras el porcentaje del temor a ellos se vaya reduciendo. Conforme ese temor que la ha estado alimentando, ese miedo por años, se vaya reduciendo, la presencia de ellos va a empezar a menguar. Claro que más fácil resulta decirlo que hacerlo, porque demanda determinación, demanda audacia, demanda ser guerrero, demanda plantarse al frente. Israel tuvo que enfrentar a 31 reyes para hacerse de la tierra prometida. Y aunque la sensación de sobresalto nos seguirá acompañando un tiempo, lo cual es normal, frente al mover de un mundo oscuro, debemos perseverar para poder prevalecer bajo la acción del Ruach HaKodesh en nosotros. Esto significará, mis hermanos, que habrá un conjunto de resoluciones que deberemos tomar en nuestra vida para avanzar en el terreno de los hechos. Al respecto, como para empezar, el libro de Romanos nos da a conocer la siguiente instrucción, una instrucción importante. Hemos visto que es fundamental una vida de obediencia. Como consecuencia de esa vida de obediencia que debe prevalecer y que debe estar anterior, podemos reprenderlos en el nombre de Yeshua. Y también Romanos 12:9 nos da en la parte final, en Romanos 12:9 lo siguiente: tenemos que ser radicales, y dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dice que lo malo debe ser aborrecido. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Ver películas, por ejemplo, de terror no es bueno, porque estas películas son en realidad amplias puertas que invitan a la actividad demoníaca para irse contra la familia. También estas fuerzas ingresan y medran a través del miedo que generan en esas producciones, y es alimentado por el miedo que sienten las personas al verlas. Esas se alimentan de las emociones humanas y que van a crecer su influencia en el ámbito familiar de esa casa. Es precisamente el miedo el principal material para asfaltar la calzada por donde vendrán las entidades maléficas hacia dicho hogar, de aquellos que les gusta o les fascinan ver películas de terror los fines de semana. Explicar estos temas o hablar de ellos sirve para descubrir a las entidades que están agazapadas, para quitarles el factor sorpresa. Y además nos advierte con la máxima prudencia poder establecer los consejos del reino de la luz que estamos hoy recibiendo en nuestra vida e implementarlo y aplicar las acciones correctivas que correspondan.
El opositor de nuestras vidas, el maligno, sabe a qué le tememos. Él sabe a qué le tememos. Aquellos que nos perturban emocionalmente también sabe. Y es en función de ello que administra hábilmente sus recursos para crear las condiciones a fin de suscitar las sensaciones que debilitan a la persona objetivo al cual desean seguir atacando. La línea de conducción maligna recurrente es desarrollar, y esto es frecuente, desarrollar los ataques en el mundo de la noche, en el escenario nocturno. Siempre han procedido así a lo largo de la historia. Cuando las personas han abierto esas puertas y lo que ven es de una naturaleza insoportable para su vivir, algunos que no entienden cómo enfrentar, o que no entienden lo que viven, o no entienden qué es lo que les pasa, o el mundo los rechaza y son incomprendidos en su ámbito, terminan por aislarse y algunos toman la decisión hasta de suicidarse, porque se les quiere hacer creer que con pastillas las cosas se van a cambiar y no van a cambiar. Al contrario, ahora van a enfermar sus propios cuerpos. Son situaciones que se dan incluso, como les digo, en el ámbito de las propias iglesias. Ahí está la mujer encorvada en la sinagoga que entró y había un espíritu que la había encorvado, era necesario liberarla. Y eso ahí están en diferentes escenas de la vida del Mesías sobre estas situaciones. Entonces habría que ver en cada caso por qué tomaron esa fatal decisión, qué infierno estuvieron viviendo, qué puertas abrieron, analizar caso por caso. A más temor se le tenga a dicho mundo de la oscuridad, tengamos cuidado, más fuerte se va a hacer. Más miedo, más fuerte entonces. Porque tal mundo se alimenta literalmente de nuestros temores. Nosotros les damos de comer a esas entidades del mal para hacerse presente y con mayor fuerza. Lo que temes te acontece. Hay una sentencia bíblica al respecto. Dándose así entonces un yugo asfixiante, y mientras más miedo muestre, lo que está haciendo es extender el problema, alargar el problema, y por ende se va a demorar la salida de toda esta situación, de ese espanto, como decía Salmos, ¿no? Hay un espanto que me envuelve. Entonces esto se va a extender por el miedo, que es literalmente darle lomo, carne de lomo, a las entidades del mal, donde se hace, nosotros los hacemos más fuertes sobre nuestras vidas y ellos quieren esclavizarnos. Los hijos también deben ser entrenados, hablándoles con un lenguaje propio de su edad, no esquivar el tema, hablándoles de las cosas, que estas cosas se dan, que estas cosas existen, que los familiares que nos han antecedido las han practicado, que ellos pueden venir por lo que se sienten con derecho. No se puede seguir generando creyentes limitados, creyentes asustadizos, creyentes con miedos, que es lo que Hasatán busca. La ignorancia y el miedo deben cesar. No deben permanecer dichos creyentes ajenos a su auténtica identidad y al poder que reside en ellos. Gracias a la persona de Yeshua, quien es la diestra de poder de Elohim y que está en nosotros. No es aceptable que los soldados del Mesías sigan desarmados, sin saber a qué atinar, cómo confrontar a los demonios en cada caso, o néfilins. Continuando con los consejos prácticos, leamos por ejemplo Salmo 4:4. Dice, otro consejo práctico antes de dormir, que yo les voy a leer. Una práctica sana antes de dormir. Una cuarta herramienta que estamos viendo en esta tarde. Dice, temblad y no pequéis. Está diciendo, no pequen. Y le dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. ¿Qué es lo que dice? Empieza con una orden, dejen de temblar. Y va al punto central de la situación, dejen de pecar. Es decir, tu temor y tu pecar están unidos. Para tu pecar y parará tu temblar.
Vamos por partes, dice la Escritura. Entonces, en el silencio de la noche, cuando ya se disponen a acostarse, nos da una cuarta herramienta. Examinen su conciencia. ¿Cómo fueron nuestros pensamientos? ¿Qué acciones hicimos? Es un ponerse a pensar, un meditar en cómo nos hemos conducido en el día que ha terminado y pedir perdón al Padre en el nombre de Yeshua, que está con nosotros, cuidándonos, y que nuestro sueño sea al amparo de su protección. No vayamos a dormir descuidadamente, sino pongámonos en paz con el Eterno, para que nosotros podamos ser amparados bajo su protección y bajo un sueño enriquecedor, protegido de sus ángeles. Tenemos que dejar de temblar y de pecar, está unido, ponernos en paz con Él y pedirle su protección cada día, cada noche, examinando la conciencia. Tengamos esa costumbre de antes de dormir, ponernos en paz con el Padre. Ya para terminar con este primer módulo, entonces este reconocimiento, esta limpieza diaria, hace que el maligno carezca de derechos frente al seguidor de Yeshua, que cada noche se purifica haciendo un examen de su vida. Como hacía Job, que todos los días hacía sacrificios. Entonces, inquieto por la santidad y prosperar en obediencia, para evidenciar frutos que den gloria al nombre del Supremo Hacedor. Esta práctica resta fuerzas al adversario de nuestra alma, le quita derechos, lo reduce, lo aleja, corta los circuitos con respecto a esa vida. Cuando un alma ha estado antes dedicada al ocultismo, por ejemplo, a la magia, y empieza a purificarse, también se da esto. Los ataques pueden venir más fuertes, y esto inicialmente, porque no están dispuestos a perder el terreno que han ganado. Eso al principio, hay una reacción, pero si persisten y si sigue purificándose, eso va perdiendo fuerza. Entonces, cuando alguien ha estado adentrado en ese tipo de situaciones oscuras, el ataque viene más fuerte generalmente como reacción, para no perder, porque esa persona influye en muchos hacia la oscuridad. Pero después, si se continúa, esos ataques se van reduciendo, alejándose y desapareciendo. Otra instrucción práctica que podemos tener como herramienta es decirle su futuro a dichas entidades. Y esta es la quinta herramienta que en este día vamos a mostrar, y con esto terminamos. Es mostrarle su futuro a las entidades del maligno. Podríamos aprender, por ejemplo, la siguiente porción de las Escrituras, Isaías capítulo 14, verso 11, decirle esta verdad. Versículo. Isaías 14, 11, ¿qué le dijeron a Satán? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahí está. Entonces decírselo, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te van a cubrir. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este primer módulo, que hemos visto un diagnóstico de las situaciones, hemos visto 5 herramientas que podemos emplear, cómo funcionan tales herramientas, por qué funcionan, por qué reaccionan, por qué hay ataques, qué hay respuesta, a fin de hacer un examen de nuestra vida también antes de acostarse, examinarnos y empezar a cortar todos los circuitos que han estado conectados en nuestra vida diaria y que a veces pasamos por alto, y sin embargo ahí están. Entonces ya podemos abrir micrófonos si queda alguna pregunta, inquietud. No participa también, ¿no? Que no participen en esas cosas, cartomancia. Sí, eso vamos a ir por partes. Ahora debe haber mucho más de esto. Así es, hermano, así es. Entonces, más sutil, ¿no? Mucho más sutil, incluso desde un celular se puede entrar a situaciones. Por ejemplo, a veces se han colgado o cuelgan en YouTube. Eso es el sonido en 4D, ¿no? El sonido en 4D, que usted quiere sentir experiencias, póngase los audífonos
y vienen los sonidos en 4D y dicen, a ver, usted está en una casa, usted va a adentrarse, ¿ya? Baje un escalón, baje un segundo escalón, imagínese usted que está en el tercer sótano, baja el tercero, baja cuarto escalón, y eso es ocultismo, y eso es satánico. Está en YouTube. Situaciones con sonidos en 4D. Y ahí están. Mi hermano Moisés, ¿querías hablar algo? ¿Comentar? ¿Todo bien? Entonces, mis hermanos, les agradezco la presencia de ustedes en este primer módulo sobre lo que está en Salmo 91:5, ¿no? Sobre ese temor nocturno. Invitarles a la conclusión de esta segunda parte. Hoy solamente hemos hecho un diagnóstico y algunas 5 herramientas iniciales como medidas preventivas y de corrección. Y esperamos encontrarlos también el día martes. Vamos a darlo nuevamente, dado la importancia del tema y para que también se moleste el mundo del mal. Entonces vamos a hablar de estos temas nuevamente el martes, y les agradezco su presencia, mi hermano, y como solemos decir aquí cuando acaba, que tengan buenas noches. Ahorita Moisés. Buenas tardes, profesor. Shalom, mi hermano, buenas tardes, mi hermano Moisés. Muchas gracias.